Síndrome coronario agudo es el tema del día de hoy. Nos acompaña en el estudio el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Un gusto recibirlos, que nos acompañe el día de hoy. Gracias. Gracias, Daniela, por la invitación. Y bueno, siempre es consecuente en hablar de los temas cardiovasculares, que son una causa principal de morbimortalidad en nuestra sociedad. Muy importante cuidar nuestro sistema cardiovascular y por eso vamos a hablar sobre el síndrome coronario agudo. ¿De qué se trata? Veíamos un adelanto de la entrevista, Sí. pero queremos que sea usted que nos explique de qué se trata. Sí, la definición del síndrome coronario agudo no es más que los síntomas y signos que se evidencian al momento de alguna afección de las arterias coronarias. Cuando hablamos de las arterias coronarias, estamos hablando que anatómicamente existen tres arterias principales en el corazón. La función de las arterias en el corazón es llevar sangre y oxígeno al músculo cardíaco. Si estas arterias sufren algún tipo de obstrucción, algún tipo de daño, va a disminuir el aporte de oxígeno y el aporte de sangre al músculo cardíaco, y esto va a originar un síntoma cardinal que se llama angina de pecho. Cuando hablamos nosotros de la anatomía del corazón, decimos que existen dos arterias izquierdas y una arteria derecha. De estas arterias izquierdas tenemos la descendente anterior, la circunfleja, y tenemos la coronaria derecha. Existe una enfermedad que se llama arteriosclerosis. La arteriosclerosis es conocida que desde el inicio del ser humano, desde el inicio de que nosotros nacemos, se forman lo que se llaman las estrías grasas. Las estrías grasas no es más que esas goticas de lípidos, de grasa, que se van introduciendo en la pared de la arteria. La arteria consta de una capa endotelial, una capa muscular y una adventicia. En estas capas se van depositando los niveles, o en este caso el LDL, que es el colesterol que nosotros conocemos como el colesterol malo. Este colesterol malo, al acumularse dentro de las arterias, se van formando un sinfín de procesos bien complejos que terminan obstruyendo estas arterias. Por eso que voy hablando desde la anatomía hasta la función de estas arterias, para poder entender de dónde nace y cómo se forma, en este caso, la angina de pecho, que es el síntoma cardinal del síndrome coronario agudo. Doctor Daniel Álvarez, 3491, nos pregunta a través del Instagram Live lo siguiente. Recomendaciones del especialista para mantener las arterias saludables. ¿La edad influye en el deterioro de las arterias? Sí, por eso que ustedes nos han escuchado hablar, Daniela, en los programas que hemos hecho con mucho gusto, de los factores de riesgo. Recuerden que habíamos hablado de factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Cuando hablamos de los factores no modificables, en este caso tenemos la edad, tenemos el género, si es hombre, si es mujer. Sabemos que en el hombre los síndromes coronarios agudos son mucho más frecuentes que en las mujeres. Sin embargo, también hemos hablado en un programa que quedó muy bien sobre la diferencia entre el corazón del hombre y la mujer. Vimos entonces cómo en la mujer, aun cuando no es frecuente el síndrome coronario, la mortalidad es mayor que en el hombre. El hombre puede resistir un poco más el infarto, pero la mujer no. El corazón de la mujer... Porque también intervienen mucho las hormonas allí. Exactamente. Lo que nos protege también son nuestras hormonas. Sí. Llega la menopausia, dejamos de tener estas hormonas protectoras y empiezan muchos de los males que tenemos las mujeres a partir de estas edades, como nos dice, factores no modificables. Pero si tenemos factores... los no modificables, mejor dicho, si tenemos factores modificables, si tenemos un mejor estilo de vida, comemos sano y cuidamos también mucho de los valores que están también presentes en sangre, colesterol, triglicéridos, todos esos agentes que nos dicen, hey, algo está mal allí en tu sangre, tus arterias pueden estar sufriendo, ¿no? Perfecto, por eso que, y volviendo a la pregunta de nuestro amigo, cuando nosotros hablamos qué hacer para evitar que lo que yo explicaba, de que estas gotitas de lípidos introduzcan dentro de la arteria y produzcan una obstrucción de la arteria, primero, obviamente, mantener niveles de colesterol y de triglicéridos bajos, porque al mantener ese colesterol malo, que es el LDL, es el que se va a introducir en esta capa. Cuando nosotros hablamos de la dieta, cuando hablamos del ejercicio, cuando hablamos de algunos aspectos a modificar, es para evitar de que estos niveles reduzcan y las probabilidades que tengamos nosotros de sufrir un síndrome coronario agudo disminuyan en proporción. Nos dice que en las mujeres es más fuerte, mucho más fuerte, pero en los hombres es mucho más frecuente.
Sí. Cuando nos habla sobre el corazón del hombre, y lo hemos hablado en algunas oportunidades, la diferencia entre la estructura del hombre y la mujer, más allá también del tamaño, Sí. el del hombre es un poco más grande, el de la mujer un poco Sí. más pequeño, ¿qué otras características hacen de que el corazón del hombre sea más resistente, más allá de las hormonas, y además por qué resisten más este tipo de ataques al corazón? Sí, recuerden que un efecto bien benéfico que tienen ustedes, en este caso los estrógenos y la progesterona. En las mujeres, cuando estos niveles tan altos de tener estas hormonas, evitan que haya un daño endotelial, cosa que en el hombre no tenemos. Nosotros tenemos son la testosterona. Y en cambio, el efecto protector que podemos tener de la testosterona, nosotros tenemos niveles de estrógeno, si tenemos muy bajo, pero no el suficiente nivel como tienen ustedes las mujeres. Esto hace de que el endotelio, que es la capa que recubre todas las arterias, sea más susceptible a tener efectos, digamos, adversos desde el punto de vista de obstrucción y tener entonces infartos más agudos. Por acá nos dicen, en cuanto a la alimentación, ¿qué recomienda? Sí, siempre el punto, digamos, más álgido en cuanto a la nutrición. Nosotros hablamos de plan nutricional porque hablar de dieta, la gente lo asocia con restricción en cuanto a comer. Y nosotros no hablamos de una restricción en la comida, sino que hablamos de un manejo adecuado de la ingesta calórica, de la ingesta de carbohidratos, de la ingesta de grasas y la ingesta de azúcares. Y que también lo han visto ustedes en programas anteriores del sodio, porque sabemos entonces que si tenemos un alto contenido de carbohidratos que se transforman en glucosa, y esta glucosa al final termina en glicerol y termina provocando niveles elevados de triglicéridos. Cuando hablamos de grasa, hablamos entonces de estos lípidos, de esta grasa que muchos les gusta, que si el cochino, que son, porque recuerdan ustedes y hablar, muy probablemente en otro programa lo vamos a conversar sobre la grasa. No toda la grasa es mala, sino la cantidad que ustedes van a consumir de grasa. Claro, y además nos habla, por ejemplo, del cerdo, del cochino, nos hablan muchas personas de que es carne magra, pero también tiene partes del cochino que son un poco más grasosas y además la convertimos en el chicharrón, que es la parte que freímos. Entonces depende de la parte que nos comemos, cómo no las comemos, se va a hacer buena o no tan buena. Absolutamente de acuerdo. Y que dependiendo de la cantidad, Daniela, que nosotros también, porque mucha gente basa su comida o basa su alimentación en lo que son grasas saturadas. ¿Qué les quiero decir? Que comen en la mañana mantequilla, mayonesa, en la tarde comen chicharrón, en la noche comen. Entonces, el aumento de la ingesta de la grasa es lo que va a provocar entonces el aumento de los triglicéridos, aumento de la LDL y va a provocar obstrucción de las arterias. Hablemos entonces también del colesterol, el llamado bueno y el colesterol llamado malo, para también denotarlo. Nos habla del DLN. Sí. Sí, cuando nosotros hablamos, hay dos grandes diferencias. Cuando hablamos del colesterol malo, hablamos del LDL, que el LDL es una molécula de grasa, para que me puedan entender ahí en casa, es una molécula muy pequeñita, muy densa, que tiene la particularidad que ella puede penetrar directamente a la célula del endotelio de las arterias. Y el colesterol bueno se llama HDL, es una más grande, y ella, al final del cuento, ella va a recoger todo este colesterol que se produce y todo este colesterol malo, lo recoge y lo lleva hacia el hígado para transformarlo, porque recuerden que el colesterol no es malo, no es el malo de la película, porque él interviene en la formación del endotelio, en la formación obviamente de tejido y de otras estructuras. Vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. El doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, nos seguirá acompañando. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @DanielJSalas y @dr_Asdrúbal. Así consiguen a nuestro especialista del día de hoy. A la pausa, volvemos.